buenas noches. Yo creo que se nos está oyendo bien. Voy a subir un poquito el volumen del micro. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando. A ver que levanto la voz, porque bueno, a mí me da que se oye bajito, pero seguro que se oye bien. Un saludo para todos. Veo ya por ahí a Yarisa, Ilicitana de las Nieves, Antonio, Rosa. Un saludo a la gente del chat. Y gracias por esos seguimientos. Voy a quitar los avisos para que no nos moleste hoy la conversación que vamos a tener, bien interesante. Bueno, lo primero, saludar a don Pedro Avilés, periodista. Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación a este humilde canal. Eso, vaya por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchacho. Muchísimas gracias. Ahora nos conocemos, porque yo acabo de conocer a Pedro. No nos ha dado tiempo a hablar en privado. Saludo ya de paso a Edgar, que a Edgar le conocemos todos. Edgar, buenas noches. Nos oímos bien, ¿verdad? Sí, te escucho bien. Hola Nostra, hola Pedro y a todo el público. Muy buenas noches. Y ahora sí que la verdad que va a ser un programa muy interesante. Sí. Y antes de empezar quisiera enviar un saludo a Lila, que nos está escuchando. Un saludo talmúdico, satánico, Illuminati y a ella. Ahora sí que un abrazo muy fuerte. Y también un abrazo al inspector del misterio, que está pasando momentos difíciles en su canal. Está recibiendo ataques del lado oscuro de YouTube. Así que un abrazo muy fuerte al inspector y estamos con él. Pues un abrazo para todos, a toda la gente que nos está escuchando, tanto en directo ahora en Twitch como luego cuando se suba a iVoox y todos los canales. Bien, antes que nada, Pedro, lo primero, encantado de conocerte. Rompo el hielo de la siguiente manera. Para que me conozcas, yo llevo 7 años en YouTube interesado por temas, bueno, que se denominan conspiranoicos en algunos casos. Con el paso de los años, he dejado de creer en ciertos temas, me he desengañado de otros muchos que yo, bueno, al principio pensaba que había algo oculto, como por ejemplo Bar España. Por ejemplo, luego con los años, pues he visto que no era lo que yo creía, o la gente a la que yo he podido entrevistar, la información que me daban, pues no era muy certera. Lo voy a dejar así para ser suave. En el caso de Alcácer, el otro día estuve escuchando la entrevista que hiciste con Edgar en su canal y se me nombró. Entonces, rompo el hielo por ahí para hacer una pequeña aclaración simplemente. Sí es cierto que a mí en su día se me mandó un vídeo asegurándome que era el famoso vídeo de Alcácer, que esto, Pedro, tú habrás oído hablar del famoso vídeo de Alcácer 30 millones de veces. Era la prueba, ¿no? La prueba definitiva. No, Marcos, tengo la prueba definitiva, mándame el vídeo. Bueno, me hicieron un juego psicológico. No, ábrete un correo especial porque esto que te vamos a mandar es muy peligroso. Bueno, el caso es que cuando me llega el vídeo, sí es cierto que me impactó. Me mandaron un vídeo y me impactó, pero no me lo pude creer. Lo único que hice fue publicar un fotograma de ese vídeo pidiendo ayuda a la gente. Oye, ¿alguien reconoce a esta persona que sale en este vídeo? Luego, evidentemente, como me temía yo también, no era el vídeo de Alcácer, ni muchísimo menos. Era un vídeo, creo que era una parte de una película de estas snap que se hacen y bueno, luego ya me aclararon. No, mira, este vídeo pertenece a esta película concreta de una productora de Alemania y tal. Ahí ya fue cuando a mí empecé se empezaron a temblar los cimientos de mis creencias en esto. Y después, y ya con esto te doy paso, me he juntado con ciertos personajes, como puede ser José Les Sánchez, no sé si te sonarán, ciertos personajes que siempre han asegurado que tenían el vídeo de Bar España, de Alcácer. Bueno, todo eso lo descarto y sin creerme la parte conspiranoica de que haya una conspiración judío-masónica para hacer rituales. No. Vamos, señores, pongamos los pies en la tierra, o que haya unas altas élites que contratan a... No, yo por esos tiros no voy. Pero tampoco me termino de convencer con la versión oficial, vamos a decirlo así. Entonces... Bueno, te voy a tutear, Pedro, con permiso, aunque la edad... Sí, por supuesto, sí. Aunque la edad me siento obligado a llamarle de usted, pero para que tengamos confianza. Yo sé que tú has estado in situ en la casa de Ricard, en este caso, que has podido seguir el caso de Anglès. De Anglès, perdón, siempre los confundo. Sí, de Anglès. Has seguido el caso desde dentro, de primera mano, pudiendo estar ahí, en plena batalla, cuando... Todos los medios de comunicación en aquella época, aunque yo era jovencito, bueno, pues eso fue un show, porque fue un show televisivo, en mi opinión, no sé si estarás de acuerdo, pero confío más en tu criterio porque has estado ahí.
Entonces, simplemente para que me conozcas, ¿vale? Para que no soy el típico conspiranoico que me he creído todo desde un principio. Vale. Muy bien. Pero sí hay algunas preguntas que me han mandado incluso mi compañera de... Hoy no puede estar, por desgracia, es Lourdes Folgarona, con los que yo, todos los capítulos que hemos hecho de Alcácer, que llevamos como 5 o 6, ella es la que más sabe de este tema, con diferencia. Y ella me ha mandado una serie de preguntas que yo luego, pues al final, de cuando estemos hablando, yo te lanzaré. Incluso la gente que está en el chat, si quiere participar, os leeré. Y si hay alguna pregunta... Si te las sé contestar, me parece, te las contestaré. Si no las sé contestar, te diré que no las sé contestar. Correctísimo. Así de sencillo, ¿no? Correctísimo. No por otro motivo. Correctísimo. Pero bueno, siempre hay algunas dudas que quedan ahí en el aire. Decir, bueno, pues no sé hasta qué punto estos mequetrefes, por llamarlo de alguna manera, fueron capaces de hacer esta atrocidad en una noche y con todos los detalles que hay ahí. Una primera pregunta, venga, te lanzo la primera pregunta de Lourdes y a partir de ahí ya rompemos el hielo. La tengo por aquí. Y Edgar, por supuesto, tú párame, que yo sabes que yo hablo mucho. Yo quería presentar un poco a Pedro Avilés para que el público lo conozca. Eso es lo que te iba a decir. Ahora sí que Pedro Avilés estuvo sigue. En el seminario El Caso. Estuvo ahora sí que en diversos medios de comunicación. En Interview fundamentalmente, y cuando el tema de Alcácer éramos reporteros de Interview, los que llevábamos sucesos en Interview. Claro, exacto. Sí. Y luego, más tarde trabajamos en una sección de sucesos que teníamos en Telecinco con Teresa Campos, que la llevábamos todos los lunes. Y allí cubrimos los 6 meses, 7 meses, no recuerdo ya bien, de 6 meses creo que fueron, sobre el juicio de Alcácer, ¿no? Y deciros que cuando ocurrió el crimen de Alcácer, nosotros estábamos ya hasta las narices de hacer muertos cada semana, porque ya llevábamos un montón de muertos a la espalda, ¿no? Quiero decir, reportajes de sucesos, ¿no? Y teníamos todos los contactos que se tenían entonces, te estoy hablando de los años 90, claro, todos los contactos con las fuentes oficiales, con criminólogos, con detectives privados, con otros colegas periodistas y fundamentalmente nosotros éramos periodistas que informaban de la historia, periodistas profesionales. Quiero decir que no éramos unos que cayeron por allí de casualidad interesados en el tema. Y para nosotros el tema de Alcácer entonces fue un tema más. No fue el supercrimen de nuestra vida, ¿no? Porque ya habíamos hecho crímenes incluso más terribles que el tema de Alcácer, o al mismo nivel que el tema de Alcácer. Bueno, ya corto ahí, y quiero decir que esta es mi presentación. Gracias, Edgar, por presentarme, y he anotado estos apuntes para afinar la cosa, ¿no? Y nada más comentar algo muy rápido, Nostra y Pedro. Yo te conocí por el tema de lo del Bar España, o sea, cuando te invitaron a Informe Enigma, y dije yo, wow, o sea, yo tengo que invitar a Pedro, ¿no? Y bueno, en ese momento incluso no tenía en mente todavía el tema del canal, por una cuestión de salud, pues estaba escuchando en ese tiempo puros podcasts, y bueno, yo pensaba, ¿no? Que bueno, cuando ya mejorara un poco de salud, tengo que invitar a Pedro, y dicho y hecho, y la verdad que cuando me dijiste que sí, ¿no? Podía entrevistarte, la verdad que no me lo podía creer. Un honor tenerte. Ahora sí que muy agradecido. Un honor tenerte aquí. Bien, cuando surge este caso, vosotros tuvisteis la oportunidad de estar en casa, directamente de Los Anglés, y bueno, cuéntalo tú cuando os presentaste, pues yo ya lo he oído en tus entrevistas, lo habrá contado 1000 veces, pero para la gente que nos está escuchando, cuando te presentas con tu compañero, que ellos pensaban que erais guardias civiles, pero vosotros no decís nada. De ahí sois testigos y podéis hablar con los familiares y os cuentan exactamente cómo es la huida de Anglés. ¿Nos puedes poner en contexto y contarnos cómo fue esa experiencia? Os cuento rápido cómo fue el tema aquel, ¿no? Nosotros, una vez que sabéis que las chicas estuvieron desaparecidas, ¿cuántos? 70 días o 60 días, no me acuerdo, hace muchos años de esto. Pero 60 y tantos días, ¿no? Estuvieron. Creo que se ha hecho una película diciendo los días que estuvieron desaparecidas, o 69 días, no lo sé. Entonces, claro, lo seguimos el tema desde el principio, el tema de Alcácer, porque 3 chiquillas que habían desaparecido
es un tema siempre llamativo. Ya te digo que no era el tema con súper colorín para nosotros, porque 3 niñas desaparecidas o 2 niñas desaparecidas, una niña desaparecida, se nos ha dado ya antes en diversas ocasiones, ¿no? Entonces, que desaparecieran 3 chicas, pues pueden ser por muchos motivos, ¿no? De hecho, lo primero que se piensa es que van a aparecer vivas, que se han escapado de casa por lo que sea y tal. Bueno, total, que el tema empieza realmente, el tema de la cárcel, cuando aparecen los cadáveres, ¿no? Cuando encuentran los cadáveres de las chicas, entonces es cuando empieza el tema. Entonces es cuando mi compañero Montoro y yo, en Interview, que éramos redactores de Interview, nos trasladamos al Alcácer y empezamos a reportajear el asunto. ¿Qué ocurrió? Por ir al grano del tema. Nosotros nos plantamos allí en el día que estaban enterrando o el día anterior, estábamos del entierro de las niñas. Cuando el entierro de las niñas, mi compañero José Montoro y yo, éramos expertos reporteros de sucesos, ya te digo que muchos muertos detrás, nos dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al entierro a tirar fotos y demás y a hacer lo que está haciendo todo el mundo y lo que están haciendo todas las agencias de prensa a las cuales les podemos comprar fotos del entierro, porque todos íbamos a tener las mismas fotos? ¿Hacemos eso o nos vamos a casa de los Anglés a ver qué nos cuentan? Y eso fue lo que hicimos, naturalmente, porque éramos Interview. Y nos plantamos en casa de los Anglés, subimos a su piso y entramos por la puerta, porque la puerta estaba, llamamos una vez, pero la puerta se nos abrió sola, porque la puerta la había reventado la Guardia Civil el día antes o el día anterior, 2 días antes, y todavía no lo habían arreglado. Total, que entramos para dentro de la casa y dentro de la cocina nos encontramos una señora que estaba allí de espaldas, la saludamos varias veces porque no se enteraba de que estábamos allí, y después descubrimos que estaba sorda, que era la madre de Neusa, la madre de los Anglés, ¿no? Se metió un susto enorme la mujer, ¿no? Entonces, claro, ya le dijimos enseguida que estábamos allí para preguntar sobre el tema de la huida de su hijo Antonio y demás, y todo lo que había pasado, que el día anterior habían detenido a toda la familia Anglés, integral, los habían llevado a declarar al cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Y en ese momento nos confundieron con guardias civiles, y como otras veces nos han confundido con policías o guardias civiles haciendo nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nunca decíamos que sí que lo éramos, pero tampoco decíamos que no. Y en este caso nos contaron todo. En caliente, porque pensaron que éramos guardias civiles. Y allí nos contaron cómo fue la fuga de Antonio el día anterior. Nos lo contó Carlitos, uno de los hijos, nos lo contó el Mauri, nos lo contó la madre y nos lo contó Ricardo, puede ser Ricardo, es uno que estaba un poco para allá, el chaval, que fue el que confundieron con el documento médico que encontraron en la tumba, estaba su nombre. Sí, era el chico que tenía capacidades diferentes y se notaba mucho los problemas. Sí. Sí. Y entonces, bueno, ellos nos contaron y nos enseñaron, además, que por dónde se había fugado Antonio Anglés. Antonio Anglés nos abrió, Carlitos, el hijo pequeño, que entonces tenía 12 años, nos abrió la habitación de su hermana Kelly, que es por donde se había fugado Antonio, nos enseñó la ventana por donde se había tirado y nos enseñó a qué sitio había caído tirándose desde ese cuarto piso, que era un cuarto piso donde vivían, pero a la izquierda de la ventana había una especie de altillo, una azotea pequeñita a la izquierda, a menos de 1 metro, a la izquierda, que estaba como a unos 2 metros o por ahí, 1,80 o 2 metros y algo. Uh-huh. Entonces, nos contaron que por ahí se tiró Anglés y que se fugó por ahí. Nos contaron que cuando la Guardia Civil empezó a llamar a la puerta, Antonio les dijo a toda la familia: distraérmelos, que me tengo que ir, ¿qué tal? Distraerlos, no lo dejéis entrar. Entonces ellos empezaron a preguntarles: ¿quién es, por favor? Y tal, y los, somos la Guardia Civil, pero espere un momento que ahora no les podemos abrir, ¿qué tal? Bueno, de los pretextos de los choros normalmente, ¿no? Así hasta que, como no abrían, los guardias civiles tuvieron que ir a por una confirmación del juzgado para poder tirar la puerta abajo. La Guardia Civil no puede tirar una puerta abajo si no tiene una orden del juzgado, ¿no? Uh-huh. Y de ese modo entraron. Cuando entraron había un madero, nos lo contaron la familia, y lo cuenta la Guardia Civil en el sumario también, ¿no? Había un madero atrancando la puerta. Es decir, que está claro que
para nosotros estuvo claro en ese momento que Antonio Anglés estaba allí en la casa, que se había fugado y que se tiró por la ventana de su hermana Kelly, y que desde ahí se perdió, y que la última noticia que tenemos de él es que apareció en el puerto de Dublín. Ya está, se acabó, no hay más. Después de unas peripecias que, joder, qué peripecias hizo, que es para hacer una película. Creo que en una serie de Antena 3 hicieron un auténtico trabajo de investigación por todos los sitios que había pasado Antonio hasta llegar a Lisboa, y de Lisboa a Dublín, ¿no? Sí, la aventura es para película. Se subió a un barco, bueno, es increíble. En este caso, una de las preguntas que me lanza Lourdes, Anglés vivía en esa casa, ¿no? Porque según me comentan, hacía ya un tiempo largo que vivía con ellos. Fue uno de los que más ayudaron a cuidar del padre, según me escriben, cuando murió, y le tenían en mucha estima por ello. Bueno, eso es lo comentan. Esto es cierto. Este chico vivía allí en esa casa, ¿no? No iba de vez en cuando. Era parte de la familia, por decirlo así. No, Antonio era un delincuente. Antonio, desde bien pequeñito, desde bien jovencito, se dedicó a vender droga. Es decir, que Antonio vivía ahí, vivía en diversos otros sitios, en casas de amigos, y, por ejemplo, dormían también en lo que era la casa de la Romana, ¿no? Y en otros sitios más. La caseta de Alboracchi. Dormían porque normalmente estaban perseguidos por la policía, siempre, claro. Y entonces Antonio también dormía en su casa, de tanto en tanto, ¿no? Y cuando ocurrió el tema del Alcácer, también dormía allí de tanto en tanto. Y cuando subió la Guardia Civil a buscar a esta gente, después de haber encontrado, que fue, ya te digo, al día siguiente de encontrar los cadáveres, ya estaba la Guardia Civil llamando a la puerta de los Anglés, ¿no? Pues al día siguiente estaba él allí, estaba en la casa, y se fugó de allí, es decir, que se fugó de la casa. La familia nos dijo también que él nunca había hablado del tema cuando veían en televisión el tema de las niñas desaparecidas y demás, que Antonio nunca había hecho ninguna... Era frío como la hostia el tío, ¿no? Era muy frío. Tenía que serlo, no quedaba más remedio. Porque Antonio es un chorizo del 3 al 4, pero es un chorizo frío, es un hombre de una mentalidad muy fría. Y es admirable la manera en que se fugó, ¿no? Ya sé que los conspiranoicos dicen que no se fugó, que lo mataron, entre ellos Juan Ignacio Blanco, que también lo soltó aquello, ¿no? Que lo habían matado antes, que lo mató la Guardia Civil, que no sé qué, todas estas historias. Ahora entraremos en Juan Ignacio, sí. Sí. Mira, hay una frase de Carl Sagan, no sé, ¿lo conocéis a Carl Sagan? Sí. Carl Sagan fue un científico experto en las estrellas, no un ufólogo de estos, pero un científico sobre temas de las estrellas y demás, que decía, hablando sobre la aparición de los ovnis o no, decía, los casos, es que lo estoy leyendo aquí, los casos fiables no son interesantes y los casos interesantes no son fiables. Esto se puede aplicar, por ejemplo, al tema del Alcácer también. Ocurre exactamente lo mismo, que las teorías fiables no son interesantes y las teorías que no son fiables son las interesantes, ¿no? Es así. Pero esto es algo que nosotros hemos sabido que siempre ha ocurrido con todos los temas, ¿no? Con todos los temas de sucesos, es decir. Y nosotros lo sabíamos ya por experiencia, ya te digo, por experiencia propia, por hacer tantos temas, que normalmente cuando existe un crimen, por muy colorín que puede parecer que tenga, la versión más fácil es la auténtica, ¿no? Pero la versión más fácil normalmente es la aburrida, ¿no? Ya te digo, es que las versiones más fiables no son interesantes, ¿no? Es decir, que la verdad normalmente suele ser bastante aburrida, ¿no? ¿Y cuál es la verdad del tema de Alcácer? La verdad del tema de Alcácer es que sí, 2 chorizos cometieron estos crímenes con esas 3 niñas. Lo tienes claro. Sí. Creo que me ibas a preguntar, porque alguien te ha dicho que es imposible o algo así, que estos 2 chorizos pudieran hacer eso con 3 niñas, ¿no? Sí, a mí mismo sobre todo viendo luego la entrevista que se le hace a Ricard cuando sale de prisión, no sé si has tenido oportunidad de verla. Hay una... Sí.
la has visto, ¿no? En el canal del Disidente, se llama así el canal. La estuve viendo y, bueno, pues bien, estuvimos aquí analizándola también. Me cuesta creer que ese tipo, que es, bueno, pues con todos los respetos, pero a él no le veo capaz de eso. Sin embargo, al otro, al que se ha fugado, que no se sabe si está muerto o no, sí que tiene unos antecedentes previos. De hecho, te he escuchado decir que la madre fue la que evitó que tirase a una chica a un pozo directamente. O sea, era un sádico y a su novia, a una especie, era una especie de su chica o algo así, ¿no? Porque no le había pagado droga que le había él dado para vender, no la había pagado, y entonces la tenía atada dentro, en una especie de sótano que tenía abajo de su casa, y la tuvo atada allí y quería tirarla a un pozo ciego, ¿no? Quería matarla. Eso lo impidieron la madre y su hermano, que está mal del coco. ¿Ricardo? ¿Puede ser Ricardo? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Y llegaron a denunciar a su propio hijo, en este caso. Claro, lo denunciaron y Anglés cumplió cárcel por eso. Estaba cumpliendo cárcel. Y cuando mata a las niñas, se había escapado de la cárcel un permiso de fin de semana, ¿no? Es decir, que Antonio Anglés estaba en la cárcel por haber intentado asesinar a esa chica, ¿no? Y en un permiso que le dieron de fin de semana, pues fue cuando cometió el crimen de las niñas, ¿no? Mataron a... ¿Qué? Nuria... Ya no volvió. ¿Algo rápido? Quiero decir que ya no volvió a Anglés, o sea, se fugó en ese fin de semana y ya no volvió más a la cárcel, ¿no? Es decir, que en ese transcurso fue cuando cometieron el crimen, ¿no? Entiendo, él se llamaba Nuria Pera. ¿Quería comentar algo rápido? Sí, adelante, Edgar, sí. Sí, ¿se me escucha? Sí, es que había un pequeño corte. Todo perfecto, sí. Que mucha gente dice, no, es que estos chorizos no pudieran hacer esto y demás. A ver, tengo que decir que aquí en México hay muchos Ricard y muchos Anglés, y por lo general siempre son los chorizos los que generan pues, los feminicidios y demás, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar aquí es de que Anglés tuvo muchos antecedentes penales. Las personas que le conocieron pues decían que, bueno, al ser un hombre pues carita y demás y todo eso, pues tenía muchas mujeres ahí que se interesaban en él. Nuria Pera, como estaba yo comentando en el chat, es la chica que se tiene constancia que torturó y golpeó y hizo un montón de vejaciones. Y bueno, según el testimonio también de una persona, decían que a partir de ese caso, Anglés le dijo a esta persona de que la próxima vez que ellos hicieran eso, pues iban a asesinar a la chica para que no quedara ningún testigo que le denunciara, ¿no? Entonces, tenemos todos estos antecedentes que creo yo que son importantes, ¿no? Comprendo que la gente dude y demás, todo eso, ¿no? Pero que esos antecedentes existen. Hay incluso más antecedentes, ¿no? De declaraciones que hizo Antonio Anglés a los choros que eran sus compañeros de la cárcel, diciendo en una de las conversaciones, eso está en el sumario también, en una de las conversaciones, refiriéndose le contaba a otros que si se viola a unas tías, las tienes que matar después para que no te puedan identificar. Por ejemplo, Antonio dijo eso. Pero bueno, por no perdernos del tema, vamos a hablar de Ricard, ¿no? Y esa entrevista que le hizo El Rincón del Disidente se llama el canal, sí. Sí, que va de listo, no es periodista, ni es hostia, ni nada de nada. Es uno de esos decenas de personas que desean su minuto de gloria con el tema del puto Alcácer de los cojones después de 30 y tantos años, ¿no? Es un tema que ya no da más de sí. Pero en fin, te voy a decir, yo vi esa entrevista y a mí me dio risa la entrevista, para empezar, y lo que cuenta Ricard, ¿no? ¿Tú cómo viste a Ricard ahí ya? A ver, cuéntame tú, a ver. Yo, personalmente, pienso que después de 20 años que ha estado en la cárcel ese hombre, ¿no? Sí, 20 años. Después de 20 años... ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste creíble lo que dice? No al 100%. Las cosas... Claro, no es creíble al 100%. No es creíble. Absolutamente no. ¿Por qué? No digo que haya cosas que él cuenta que no sean verdad, pero que haya muchas cosas y, bueno, pues a saber lo que tendrá la cabeza después de 20 años. Piensa una cosa, un chorizo que cometió participó en esos crímenes, en el sumario está que él violó a una de las niñas, no recuerdo ahora cuál, pero a una de las niñas que se quedó con él en el coche está en el sumario. Cuenta cómo la violó. Lo cuenta con pelos y señales. Se lo contó a la Guardia Civil la primera noche, ¿vale? O la siguiente, en el segundo... Segunda declaración.
En la primera ya contó eso, en la primera contó, por eso lo detienen inmediatamente, porque ahí lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil, porque detuvieron a todo el mundo que estaba en la Casa de Ángeles y Ricard, que subió con una bolsa de naranjas o de mandarinas o de yo qué sé qué, o limones, no sé. Entonces ahí le dijeron, ¿tú quién eres amigo? Sí, soy amigo de los Ángeles y estoy durmiendo aquí. Muy bien, pues para adelante. Pon. Y se lo llevaron detenido y esa misma noche ya declara él que él y Antonio cometieron los crímenes. Al día siguiente ya se mete en detalles, en detalles, lo cuenta en el sumario, coño, está en el sumario lo está contando al día siguiente, ya delante del juez, delante de la forense, delante de su abogado y delante del interrogador, de los interrogadores de la Guardia Civil que estaban interrogando. Y el tío cuenta cómo viola. No me acuerdo a cuál de las niñas ahora, no me acuerdo, tío, porque es que como a mí el tema de Alcácer me la trae floja completamente desde hace 30 años, pues te puedes imaginar, ¿no? Sé que se llama Miriam Toñi Desiré porque no me queda más remedio. Pero sé lo que sucedió entonces, lo sé, porque estaba viviéndolo allí, ¿sabes? Y además lo estaba viviendo como periodista, no como un friki de estos que se asomó, porque ningún friki tenía huevos de ir a la casa de los Ángeles entonces, claro, ¿no? Y que ya empezaron entonces a salir los frikis, ¿no? Entonces, lo que cuenta Ricard, ya de mayor, yo lo vi lógico que lo contara así, es decir, el tío ha cumplido ya su condena, y entonces cuando el otro le pregunta astutamente entre comillas, que en determinado momento, que si se arrepentía de algo y tal, y entonces, o algo así, ¿no? Entonces Ricard dice, no, niega que hubiera cometido el crimen, ¿no? Tócate los cojones. Pero es que, claro, es que es lo que tiene que hacer un chorizo que ha sido condenado ya por esos crímenes, ¿no? Y un chorizo que confesó que había violado a una de las niñas, joder, es decir, que había participado, que sí, que siguió la corriente a Antonio al cometer el crimen y que temía a Antonio, eso también es verdad, ¿no? Que le temía a Antonio. Que temía a Antonio lo demuestra en la primera declaración que hace a la Guardia Civil, cuando confiesa el crimen, y dice, no, pero esto lo hice yo con Antonio. Cuando ya termina esa confesión, esa sesión de interrogatorio esa noche, le dice al interrogador, por favor, está en el sumario, por favor, no me metan en la misma celda de Antonio. Él pensaba que habían detenido a Antonio también. No sabía que Antonio había fugado todavía, porque no le dio tiempo. O sea, no le dio tiempo. El día que se fuga es cuando sube por la casa Ricard. Es decir, Ricard no sabía, descubre a posteriori que Antonio se ha fugado. Pero esa misma noche le dice, no me metáis en la misma celda de Antonio porque me mata. Eso se lo dijo al interrogador de la Guardia Civil, al tipo que le estaba interrogando, ¿no? La Guardia Civil. O sea, eso nos da la idea clara de que ahí quien mandaba era Antonio y que le iba detrás, ¿no? Era un poco soplagaitas, ¿no? Una pregunta, ¿qué opinión tienes? Porque hay gente que dice que la investigación fue una chapuza. Tú lo habrás oído más de una vez. De hecho, a ver, otra cosa que a mí sí me choca, no digo que me extrañe, pero que me choca es que aparezca un hueso que hace... ¿Cuánto? Más casualmente cuando sale el documental de Netflix, me parece que fue. Digo, coño, qué casualidad que sale un documental... Meses después del documental de Netflix. ¿Sí? Claro, y aparece ahora un hueso que resulta que es de una de las niñas porque un friki, en este caso, de estos temas, iba por allí y se lo encuentra. ¿Qué opinión tienes? ¿Tú crees que Pedro, ¿tú crees que la investigación estuvo bien hecha o hay flecos ahí a lo mejor? Te voy a dar los puntos por los que no le doy importancia a ese tipo de cosas. Te voy a decir por qué, mira. En principio, la investigación estuvo bien hecha, porque tuvieron la suerte de encontrar ese documento médico, ese, ¿cómo se llama? Un pase médico que era del hermano o algo parecido, ¿no? Sí, que era del hermano tonto este. O sea, lo encontraron allí medio destrozado. Que estaba repartido por todos los alrededores, en varios, debajo de piedras y tal, y ahí estaba aquello, ¿no? Y ahí aparece el nombre del hermano de Ángeles. Al día siguiente, claro, la Guardia Civil lo que hace es ir a casa de los Ángeles, es el primer dato que tienen. No porque piensen que el propietario de ese documento médico es el asesino de las niñas, pero, coño, es una casualidad. Ese fue el primer... Perdona que te interrumpa. Ese fue el primer indicio, ¿no? Que fue a la Guardia Civil llevarla a estas casas. Es el primer indicio, ¿no? Tuvieron una suerte de cojones, pero de cojones, ¿eh? O sea, una suerte de la de Dios. Entonces, desde ese punto de vista,
está mal hecho la investigación. Porque después de descubrir eso, la Guardia Civil al día siguiente está detenido, está fugado Antonio, que se va porque sabe por qué le están buscando, claro, y detienen al otro participante en el crimen, como es Ricard, ¿no? Entonces, ¿qué coño está ahí eso mal investigado? Y esto, que después de 25 años o 26 o 27 años se encuentra ahí un hueso, pues sí, podemos decir que es que hay que ver que en aquel momento, podemos decir, que acuciados por toda la presión que tenía la Guardia Civil y demás, la extracción de los cadáveres pues no fue todo lo como se haría hoy día, ¿no? Porque también hay que ponerse en contexto en los años 90, es decir, la Guardia Civil en los años 90 no tenía los medios que tienen ahora los investigadores y la Guardia Civil, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se dejaron allí un hueso? Puede ser que se dejara un hueso. ¿Eso en qué influye después en que el crimen esté mal investigado? Contádmelo. Porque ahí se encontraron los restos completos de las 3 niñas y se les hizo las autopsias. Y además se les hizo las autopsias oficiales y de manera privada por el forense Frontela, ¿no? Cuentapelos Joe, le llamo yo en mi libro Memorias de un reportero indecente, ¿no? Yo lo conozco a Frontela, lo conocíamos ya entonces, ¿no? Y lo que hace en Alcácer es un forense de parte, es decir, Fernando García le paga para que haga, como se pone tan pesado Fernando García con el tema de que a las niñas les han violado gente importante y su puta madre y no sé qué y tal, pues entonces le paga al forense Y el forense como cobra de Fernando García, pues ¿qué tiene que decir? Las tonterías que ha dicho, pero no ha demostrado nada más, ¿no? No creo yo que haya demostrado nada más. Incluso la lió. Porque, por ejemplo, la moqueta en la que fueron envueltos los cadáveres de las niñas la tenía él. Pero la tenía Frontela, la tenía él. Y el juez tuvo que reclamar judicialmente que devolviera esa moqueta, ¿no? Porque estuvo perdida. En ese momento, cuando estaba perdida esa moqueta, en esos trasiegos, estoy hablando de cuando se hacen las autopsias a la niña, ¿no? Después de hacer las autopsias oficiales, se la hace Frontela. Frontela pide la moqueta y se la apropia. Y el juez, posteriormente, que tenía que hacer más pruebas, los forenses, ¿no? Por orden del juez, pues tiene que cursar una orden para que Frontela devuelva la moqueta. ¿Qué ocurre en ese momento? Que me acuerdo yo muy bien, que Juan Ignacio Blanco, que es el personaje funesto que aparece en toda esta historia, que lo conocemos nosotros también muy bien, porque fue, entre comillas, compañero nuestro en el caso, ya lo conocíamos muy bien a Juan Ignacio Blanco, sabíamos que era un advenedizo del oficio, ¿no? Un tipo que ni era periodista, ni era criminólogo, ni era investigador de nada y que se metió allí en el caso porque en el caso trabajaban detectives privados, gente que no era periodista, ¿no? Y el cuerpo principal de los que trabajamos en el caso éramos periodistas todos, de facultad, periodistas, éramos de oficio, ¿eh? Pero Juan Ignacio Blanco no. Juan Ignacio Blanco era uno que llegaba por allí a ofrecer sus servicios contando historias de flipar. El único caso por el que se condenó al periódico donde trabajamos entonces, por mentir, fue un reportaje que hizo Juan Ignacio Blanco. Vaya. Un reportaje que... El tema del Marqués, ¿no? El Marqués. Hizo un reportaje por ahí con un marqués en el que decía que secuestraba a niñas y utilizaba porque él descubrió que ese marqués tenía en sus propiedades, tenía leones, tenía fieras africanas, ¿no? Entonces decía que es que utilizaba esas fieras para violar a las niñas. Joder. Ya, ese personaje ya lo conocíamos nosotros bien. En el caso lo despreciábamos profundamente. Le llamábamos el chota. El chota porque un chota es un chivato en la cárcel, ¿no? Ya te digo que lo conocíamos muy bien a Juan Ignacio Blanco. Pero Juan Ignacio Blanco no era periodista, era un soplagaitas de los que aparecen por allí intentando tal, ¿no? Y luego nunca fue director del caso, nunca fue. Cuando el caso se lo llevó Joaquín Abad, que era el director de la Crónica de Almería,
y que se hizo con el caso después y le tuvo que cambiar el nombre, se lo llevó a Almería, lo nombró redactor jefe, no director. Redactor jefe que duró poco, 4 meses o 5 meses, y luego lo despidió. Es decir, lo tuvo que despedir porque Juan Ignacio Blanco era una mala, no era periodista, no era buen periodista, ni cosa por el estilo. Pues bueno, cuando ocurre el tema de Alcácer, cuando nosotros vimos aparecer a Juan Ignacio Blanco, dijimos, madre mía, la que viene aquí, y se alía, claro, con Fernando García, que es otro de los personajes de esta historia que a nosotros nos chocó mucho. Es decir, nos chocó mucho porque nosotros ya habíamos conocido a familiares de padres y madres de muertos y muertas por cientos, por cientos. Entonces, claro, los hemos conocido de todos los calibres, de los que te lloran en el hombro, de los que no te lloran, de los que se cabrean, de los que te mandan a la mierda, de todos. Pero todos están destrozados. Y Fernando García estaba destrozado, ¿cómo no? ¿Cómo no va a estar destrozado? Pero ya enseguida le vimos unos detalles muy curiosos a este padre de muerta, ¿no? Que mi compañero y yo dijimos, qué cosa más rara. Por ejemplo, el día que encontraron los cadáveres de las hijas, él estaba en Londres, con una amiguita de una de sus hijas en un hotel de Londres, porque alguien, creo que fue una friki investigadora británica de estas, le había soplado que las niñas que las vieron en Londres, ¿no? Entonces se va a Londres y se mete en un hotel con una amiguita de las hijas, ¿no? Y estaba allí y dijimos, mi compañero, qué mal nos huele este tipo, ¿no? Qué mal nos huele en el sentido de que enseguida y llevábamos razón, nos olía mal, porque enseguida empezó a decir que a sus hijas no podían haberla violado y matado estos dos chorizos cualquiera como eran Antonio Anglés y Miguel Ricard. Y entonces, y que él quería investigar la muerte de su hija, como si la Guardia Civil, entonces ni la policía no hubieran hecho bien la investigación, ¿no? O sea, quiero decirte que es que, ya te digo, que se encuentran los cadáveres un día y el día siguiente hay ya un detenido, que es Miguel Ricard, y el otro se fuga por la ventana de su hermana Kelly, ¿no? En la casa de la madre. Entonces, nosotros en ese momento ya hablamos ya te digo, poneros en contexto, en aquel momento de aparecer los cadáveres y demás, todavía no había la cantidad de frikis que han ido saliendo a lo largo de los años, ¿no? Que empezaron a salir a partir de entonces, ¿no? Que empezaron a salir fundamentalmente a partir del juicio de Ricard, ¿no? Frikis de todos los colores, de todas las... Y además, youtubers de la hostia, es decir, ellos tienen este tipo de gentes, ¿no? Que no son profesionales de la investigación y que no saben investigar tampoco, porque ya tú no puedes investigar un crimen si tienes una idea preconcebida de la historia, ¿vale? Eso te lo dice un policía, un criminólogo, un policía criminólogo te dice que tú no puedes tener nunca un prejuicio cuando estás investigando un caso, ¿vale? Es decir, no puedes decir, esta es la verdad porque me está dando la nariz que esta es la verdad. No, eso los policías no hacen eso, son profesionales de la investigación, ¿no? Entonces, los policías descubren los temas a través de interrogatorios a gente, a diversas personas, ¿no? Y por los datos que les ofrecen los forenses en los análisis forenses que hacen de los crímenes, ¿no? Uh-huh. Pero claro, un policía nunca va a tener una idea preconcebida. Y todos estos frikis ya tienen siguen la idea de Juan Ignacio Blanco, que es su héroe, menudo soplagaitas, y de Fernando García, ¿no? Que están contando desde el principio lo que ya os decía, ¿no? Un tema muy interesante, pero que no son nada fiables, ¿vale? Es decir, yo siempre digo que la versión, en esto de Alcácer hay 2 versiones, una que es la versión oficial y luego está la versión demencial. Y entonces la versión demencial vende más que la versión oficial, porque la versión oficial lo que te ofrece es una cosa que a la gente le aburre, es decir, no tiene interés, ¿no? El hecho de que 2 chorizos de mierda hubieran conseguido hacer a punta de pistola, ¿eh? O sea, que uno de ellos llevaba una pistola, Antonio llevaba una pistola. Hacer eso con las 3 niñas, 3 pobres chiquillas que eran menores todavía, ¿vale? Es decir, ¿cómo no va a poder hacerlo? Yo siempre he puesto un ejemplo. Si yo tengo una pistola y me voy a un cine o a un teatro, saco la pistola, me pongo allí y hago que la gente, los 100 que hay en el cine, los 30, los 40, se bajen los pantalones, ¿vale? 100 personas.
y si alguno se pone chulo, tira un tiro al techo y verás tú cómo pues, se bajan los pantalones inmediatamente también. ¿Cómo? Eso yo, ya te digo, en un teatro, si tengo una pistola, lo puedo hacer. Y todos harían lo que yo dijeran que tienen que hacer. Como dos chorizos, que además eran violentos, unos probados delincuentes ya, probados delincuentes y condenados por ser delincuentes, ambos, no van a hacer lo que hicieron con las niñas. Es que tú lees el sumario de manera desinteresada, de manera objetiva, y entonces ahí está confesado el crimen punto por punto. Sin embargo, Pedro, perdona que te interrumpa, pero me lo apuntaba Lourdes. ¿Qué pruebas hay más allá de las declaraciones de ellos? Porque, bueno, independientemente de que luego hacen declaraciones variadas, tú le das más importancia a la primera que se hace, cuando un choro, ¿no? A las tres primeras. A las tres primeras se le da más importana, que luego te ha dado tiempo a pensar y a elaborar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué pruebas hay más allá de las declaraciones de estos tipejos? Mira, te voy a decir, Ricard cuenta esa noche detalles del crimen que después la policía, los peritos mandados por el juez para investigar lo que está diciendo el chorizo, lo confirman. Es decir, cuenta detalles que solamente podía saber alguien que había cometido el crimen. Entiendo. Eso la policía lo sabe. Es decir, si el tío dice, sí, mira, le metimos un palo por el culo, porque lo cuenta Antonio, Ricard, lo cuenta, le metieron el palo a una escoba por el culo a una. Durante la autopsia después se demuestra que es cierto lo que ha dicho. ¿No? Es decir, cuenta lo de la pistola, cuenta que la pistola no aparece, pero cuenta que se mató con la pistola, los casquillos se aparecen allí, ¿no? En la fosa del crimen. Y vamos, no solo los casquillos, aparecen las proyectiles en los cráneos de las chicas, ¿no? Entonces, eso ya es una prueba, es una prueba terrible, es una prueba fundamental, indubitada. También en el auto. También en el auto de Ricard se apareció este ADN de las niñas, ¿no? Lo cual parece importante, ¿no? Señalar eso del ADN. También el tema de, bueno, la hipótesis de, por ejemplo, de Juan Ignacio Blanco, ¿no? De que Anglés había sido enterrado, ¿no? También dentro de la fosa y demás. No se encontró ADN de Anglés, ¿no? O sea, eso también se ha utilizado, ¿no? Para decir, entonces Anglés no estuvo involucrado en el homicidio, pero entonces tampoco fue enterrado. Como dirían, Frontela ha dicho que sí encontró ADN de Anglés, ¿eh? Lo que pasa es que entonces estaría contradiciendo a Juan Ignacio. Este tipo de informaciones son las que los frikis odian citar, ¿no? Es decir, Frontela ha declarado públicamente que sí encontró restos de ADN de Anglés en algunos de los cadáveres, ¿no? De las niñas. Es decir, que todo eso está bien. En este tema lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo todavía después de 30 años es que son más interesantes las teorías demenciales que una teoría sencilla, como que son dos chorizos de mierda que han cometido el crimen. Ya está, pum. Eso es lo que está pasando aquí. Si es que no queda más, no hay más teoría. Y luego, ya te digo, la prueba de cargo principal es la confesión de Ricard. Sí, pero no porque confiese el crimen. A la policía muchas veces hay chorizos que les confiesan un crimen porque quieren entrar en la cárcel, ¿sabes cómo te digo? Y los pillan rápidamente, porque en cuanto empiezan el juez manda a hacer pruebas periciales a la policía judicial y a investigadores, pues entonces dicen, no, este tío está mintiendo, no es él el asesino, ¿no? Y ha habido casos de ese tipo. Pues en este caso igual, lo que hacen, no les vale solo lo que les está diciendo Antonio Miguel Ricard. No es solo porque yo digo que violé a una de las niñas, ya soy el violador. No. El tío cuenta detalles de la violación que hicieron los dos, cuenta detalles que después se demuestran en los análisis forenses y en las autopsias, que solo alguien que hubiera participado en el crimen podía saber esos datos que antes él previamente había contado. ¿Vale? Alguien que no está dentro del crimen no puede tener tanto detalle de cómo se cometió el crimen, ¿no? Eso es una prueba, y eso no es solo, ya te digo, que Ricard confiese eso, ¿no? Porque estos frikis piensan, sí, pero es que solo
por las palabras de Ricard, es que no se puede determinar que sean culpables. Coño, es que no sabéis, joder, sois gilipollas, o sea, sois idiotas. Por eso, porque la Guardia Civil, o los investigadores, o la policía, yo me puedo presentar allí diciendo que he sido yo el criminal de alguien que está cometiendo crímenes por allí y tienen que probarlo que yo he sido y yo puedo contar mi versión, y enseguida me van a descubrir que yo me estoy, por el motivo que sea, porque soy un tarao mental o porque quiero entrar a la cárcel, porque me apetece, ¿entiendes? Y entonces la policía también demuestra que yo, por mucho que haya confesado, no he sido el que ha participado en un crimen, ¿no? En un robo o en cometer un delito. Y con Ricard hicieron esto también, es decir, no solamente es que Ricard declarase el crimen, es que después se demuestra a través de las pruebas periciales y forenses que Ricard contó detalles que solo podía saber, detalles como por ejemplo cuándo les metieron los tiros, en qué orden les metieron los tiros a las chicas, más o menos, porque él aquella noche estaban como para saber en qué orden estaban matándolas, ¿no? Y cuenta detalles que solo podía saber alguien que había participado en el crimen. Entonces dicen, coño, pues sí, este tío es verdad que ha estado en el crimen, este y el otro que se nos ha escapado, ¿no? Y es así. Entonces, la mayor preocupación de Ricard era de que Anglés estuviera en la cárcel con él, ¿no? Claro, en la misma celda esa noche. No me metas en la misma celda, por favor, no me metáis en la misma celda de Antonio porque me va a matar. Así se lo dijo al investigador, ¿no? Y entonces, es evidente que la cosa parte de la declaración de Ricard. Pero, repito, la declaración de Ricard, después el juez ordena a la Guardia Civil, a los investigadores de la Guardia Civil y a los peritos que investiguen lo que está diciendo este tío. Y se investiga. Y se demuestra que sí. Es decir, está contando detalles, por ejemplo, dónde escondieron en la caseta, en qué casetas, por dónde se movieron aquella noche, en qué caseta fueron a buscar la pistola. El tema de los bocadillos, cuando cuentan todo eso, y todo eso después se confirma. Dice, estos tíos han estado aquí y han estado haciendo esto, joder. Cuando la Guardia Civil después, ya te digo, por orden judicial, por orden del juez, investiga lo que el detenido les está contando. Y dicen, coño, pues sí, este ha tenido que participar en este crimen, ¿no? Entiendo, sí, bueno, esto lo hemos visto recientemente en casos más recientes como el asesino de La Baraja, supongo que te sonará ese caso. A mí es que me toca de cerca porque yo vivía en Barajas, en Madrid, y uno de los primeros asesinados fue en una parada de autobús cerca de donde yo vivía, por eso lo tengo presente ese caso. Y se le descubrió porque fue él el que declaró, y lo que estás contando, pero contó detalles que solo sabía la policía, porque lo que salían en las noticias no es ni la mitad de lo que sabe la policía, evidentemente, para evitar todo esto. Claro. Y nosotros en aquella época sabíamos lo que investigaban los investigadores porque los teníamos de contactos, ¿vale? Entiendo. Te estoy hablando de los años 90, ¿eh? Ahora mismo ya... Era otro tipo de periodismo. Es que ya no hay periodista de sucesos, ¿no? Como nosotros lo hacíamos. No, ya no hay periodista de sucesos. No, trabajan desde las redacciones y por canuto, por teléfono o por internet, ¿no? Y ya está. O piden a la policía la nota de prensa, ¿no? Y ya está, pero no. Entonces, claro, el tema de La Baraja, si lo recuerdas bien, se descubrió porque la policía estaba más perdida que la hostia, tío. Era un tema complejísimo, ¿eh? Se descubrió porque se presenta un día en una comisaría confesando el crimen. Sí. Claro, es que era el crimen, era uno de los crímenes más difíciles de resolver porque era aleatorio. O sea, no había ningún vínculo con las víctimas. Entonces dices, ¿cómo? O sea, si yo voy por la calle ahora mismo y el primero que se me cruza lo mato, ¿cómo van a saber que he sido yo? Si no hay, o sea, no había ningún vínculo. No había móvil, no había nada. La policía lo investigó todo en ese crimen, claro. Te puedes imaginar. Investigó a los muertos, investigó fundamentalmente la vida de los muertos, ¿no? Por si estaban metidos, habían estado, tenían ficha policial o habían estado metidos en alguna mafia o lo que fuera, ¿no? Y bueno, por resumir, el tema se descubre porque se presenta un día en una comisaría diciendo, yo soy el asesino de La Baraja. Y lo primero que le dice el funcionario, sí, venga, sí, estupendo. Date una vuelta y luego te pasas por aquí. Porque nadie puede pensar que es eso. Pero claro, el tío ya insiste y lo meten para adentro y el tío cuenta los detalles. Y la policía no lo detiene hasta que no comprueba que eso es verdad, hasta que no va a su casa y encuentra las pruebas de que él así, encuentra la pistola.
encuentra la pistola y hay que compararlo con los proyectiles que tenían las víctimas, pues dicen, coño, pues este es verdad. Pero si la policía no llega a encontrar nada, lo tienen que dejar libre después, ¿entiendes? Cosa que no sucedió aquí porque se confirmó que lo que estaba contando era verdad. Claro, con el tiempo. claro. Pero yo te digo, van a su casa y le encuentran la pistola, la Tokarev esta que había traído el tío de Yugoslavia, toca de los cojones. Entonces, una vez teniendo el arma y teniendo la munición que tenía la gente en el cuerpo, pues dicen, no, es de la misma pistola. Evidentemente ya nos ha dicho la verdad este tipo. Pero si no encuentran la pistola y encuentran pruebas, no va para adelante. Y eso lo coge un abogado defensor y dice, no, aquí no hay ninguna prueba. Ya está. No es el caso de Ricard, ¿no? A Ricard hicieron lo mismo exactamente que con este. Él confiesa el crimen y luego la policía, por orden judicial siempre, encuentra pruebas de que él ha participado en el crimen. Fundamentalmente porque cuenta cosas que solamente podía saber quien ha estado en el crimen, ¿vale? Entonces, está claro que los frikis que intentan desacreditar la investigación porque se basa exclusivamente en dos cosas. Uno, en el papelito que encontraron, el papelito médico que encontraron alrededor de la tumba y por allí en los alrededores, muy cerquita. En eso, y en la confesión de Anglés, entonces se basan en eso. Dicen, no, es que el papelito imposible que estuviera allí tantos meses, claro, porque es que llovió. eso, Pedro, eso es algo de lo que a mí también me ha extrañado siempre, ¿no? Decir, a ver, 70 y tantos días, dicen para que apuntaban por el chat 75 días después, bueno, 2 meses después, que todavía estén por ahí esos papeles, es raro, ¿no? Sí. No sé, es raro. Puede ser. Mira, es más, ¿tú sabes cómo cogieron esos papeles? Esos papeles estaban destrozados completamente, ¿vale? La prueba es que la policía los recoge, la Guardia Civil los recoge sin muchas esperanzas, pero tiene que recoger todo lo que hay por allí, ¿no? Y entonces, una vez que hacen la labor de ir juntando los pedacitos como si aquello fuera un puzzle, encuentran el nombre de Anglés, del hermano este tonto, joder. Además, se dice que él se hacía pasar por él. Se hacía pasar por esa... Cuando llegan a la casa, preguntan por él, preguntan por el tonto, y entonces le dicen, le dice la Guardia Civil, ¿dónde estuviste tú tal día? ¿Dónde tal? Y entonces la madre dice, no, pero si mi hijo está mal del tarro, es verdad que estaba mal, ¿no? Sí. Y además está probado médicamente, ¿no? Que estaba mal, tenía una tara psicológica. Es el que luego vimos en Crónicas Marcianas también, ¿no? Haciendo ahí esos programas que se hicieron. Creo que acabó en Crónicas Marcianas un día en un directo. Incluso el muchacho daba, digamos que declaraciones muy contradictorias y demás, y bueno, me causa mucha tristeza, ¿no? Porque también digamos que él sufrió los golpes que le daba Anglés. Anglés golpeaba a todos, ¿no? Incluso lo reportaban ellos en el programa de Mississippi. La madre nos contó entonces, no sé si ya ha salido publicado, yo creo que sí, que nosotros lo publicamos en el reportaje de Interview, no sé si se ha salido después publicado en otros sitios, ¿no? Pero la madre nos contó que el tío una vez frió mierdas en un... Joder. Su propia mierda la frió en una sartén allí en la casa, ¿no? O sea, y la casa de los Anglés, cuando nosotros llegamos, ya habíamos estado en muchas casas de choros, en sitios muy complicados, ¿no? Pero aquella casa daba asco. Había unas literas en el salón donde dormían la mayoría de los hijos, estaba llena de cagadas de perros, de perro, toda la casa, cagadas de perro que no quitaban, ¿entiendes? Y estaba lleno de restos de peladuras de frutas y de una porquería. Era un asco era un asco auténtico la casa, ¿no? Entonces, estas personas son, Anglés y Ricard, son delincuentes de familias desestructuradas, ¿no? No son como los asesinos del rol. ¿Recordáis los asesinos del rol? Sí. En Madrid. Sí. Estos eran dos niños pijos que tenían otros móviles diferentes a los que tuvo Anglés y Ricard, que era llevarse una niña y follárselas, ya está. Unos sádicos. Unos sádicos, simplemente. Sí. Unos sádicos. Anglés era un sádico auténtico, un auténtico sádico, vamos, un hijo de puta. Estuvo en la cárcel por cometer un sadismo con esta chica, que era amiga suya o medio novieta o tal, ¿no? Que la tenía sujeta con cadenas, abajo
¿Cómo se llamaba, Edgar? Que nos han dicho... Nuria Pera. Nuria Era Pera, esta la chica, sí. Nuria. Sí, pues y esta bueno, la también tuvo, se tiene constancia de que estaba con otras chicas, ¿no? Incluso hay un libro que se llama, creo que era Desde lo profundo, o no sé si Nostra se acuerda de este libro, de un señor que conoció a Inglés y a Ricard y todo el entorno en el que ellos se movían y demás, ¿no? Y es un Juan libro Nuria. que se centra más en ellos. Sí. Sí. Sí, ese libro, es que no me acuerdo muy bien el nombre. No recuerdo el nombre. Juan Oleaki, creo que se llama. Sí, ese, Es sí. un Y bueno, ahora sí. periodista que era un crío que era un crío cuando pasaron los crímenes y él conocía a Antonio Ángeles. Sí, efectivamente. Sí. Vale, y a Todos esos trabajos eran importantes. Sí, sigue, Edgar, perdón que te interrumpa, sigue. Sí, que esos trabajos son importantes, o sea, comprendo, ¿no? Que la gente haya crecido con Juan Ignacio Blanco y demás de todo eso, pero también hay que ver los otros trabajos periodísticos que se han hecho para tener una visión un poco más amplia. No estoy diciendo que crean en la versión oficial y demás, pero pues creo yo que es importante ver todos esos lados, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que tengo que insistir, o sea, nosotros ya éramos periodistas muy expertos de sucesos entonces, ¿no? Entonces, con contactos buenos en la Guardia Civil, pero no con el de la puerta ni con el de prensa. Nosotros pasábamos el de prensa. Teníamos los investigadores de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, los teníamos de contactos. Teníamos uno en cada cuartel de la Guardia Civil de cada provincia española. Teníamos un contacto ahí, ¿no? Y también lo teníamos en Valencia, claro. Entonces, claro, cuando nos cuentan los detalles esta gente, porque son los que saben, la Guardia Civil, los investigadores de la Guardia Civil y de la policía, son los que saben. Ya os he dicho que un investigador de la Guardia Civil ante un crimen o un delito no se deja llevar por sus intuiciones. La intuición te puede engañar. Entonces, ellos no dan nunca nada por hecho, ¿no? Es decir, no, tienen que comprobarlo, elaborar una labor de investigación muy profesional para llegar a poder culpar a un tipo y llevarlo ante el juez, ¿no? Entonces, pero eso no se hace con intuiciones o con tal, o pienso que, o porque el padre de una de las niñas ha dicho que es que está seguro de que la violaron gente importante, que 2 choros no han podido hacer esto, porque la policía se ríe de eso, ¿no? No en su cara, pero dice, no, la policía está hasta los cojones de ver como 2 choros de mierda han hecho barbaridades auténticas. Y más en aquellas zonas, en aquella época, porque en esos años, en las zonas de Levante, era, no sé, era una moda, claro. Eso. Sí, pero bueno, nosotros hemos hecho temas en toda España brutales también, ¿no? ¿Qué ocurre en aquella zona? Aquella zona es una zona de sol, de muchas horas de sol, hay mucho índice de extranjeros que viven ahí, muchos de ellos taraos auténticos, ¿no? Que están huyendo también de la justicia de sus países y están viviendo por aquella zona, ¿no? Por ejemplo, el caso de la chica esta que desapareció de Alfaz del Pi, ¿cómo se llamaba? Gloria Martínez. Es una que no sé si recordáis el tema. Es una chica que desapareció y sus padres la llevan a un centro de cura psicológica en Alfaz del Pi y entonces la chica desaparece. Teclear en Google Gloria Martínez y ahí os sale todo el tema de tal. Y esta chica desapareció y se dijo que podía ser que algún extranjero tarao de estos por allí la hubiera pillado, ¿no? Esta chica la ingresaron en el centro psiquiátrico y la misma noche que la ingresan, en contra de su voluntad, pues las 2 enfermeras muy jovencitas que estaban vigilándola allí dicen que por la noche se puso muy violenta y que se fugó y a la 1 de la madrugada saltó. Pero claro, nosotros que investigamos el tema como Interview, llegamos a acusar a la clínica de haberla matado, ¿no? Y no os voy a cansar con este tema porque es otro tema para otro programa de los vuestros, ¿no? Bueno, el tema es que la Guardia Civil siempre, la Guardia Civil y los investigadores tienen que investigar los temas muy a fondo, ¿no? Y si no hay pruebas, y estábamos hablando, además de que en esa zona de Valencia pues se producen este tipo de cosas, ¿no? Porque si es por ejemplo, otro crimen que realmente es un misterio es el crimen de Macastre, de estos 3 mítico, sí.
Claro, eso no se sabe y todavía está sin resolver el asunto, ¿eh? Uh-huh. Si no me equivoco, había unos paralelismos también con el tema de Alcácer, algunas casualidades ahí, no recuerdo ahora exactamente porque hace mucho tiempo que lo tocamos, pero que no se me escape el tema de Juan Ignacio Blanco. Yo me llevé un chasco tremendo cuando falleció y no salió ese vídeo a la luz, porque él se le llenaba la boca diciendo, no, porque hay un vídeo, yo cuando fallezca, cuando muera, este vídeo saldrá a la luz. Y nunca salió el vídeo a la luz. ¿Cuándo entra Juan Ignacio en este caso? ¿Y de dónde sale esta historia del vídeo? ¿Cuándo y dónde? Bueno, pues mira, hay dos datos importantes ahí. Juan Ignacio, ya te digo que aparece fundamentalmente cuando se va a iniciar poco antes de iniciarse el juicio de las niñas, ¿no? Juan Ignacio Blanco consigue colarse en el Mississippi como colaborador, en el programa del Mississippi como colaborador. Y entonces, el tío que estaba atento a todas las teorías demenciales que salen sobre los temas, resulta que él ve como declara Fernando García, es el primero, ¿no?, que dice que es imposible que a su hija y a las dos amigas las hayan asesinado estos 8 hijos. Que tiene que haber sido gente más importante y que la Guardia Civil está tapando algo. Entonces, una vez que Juan Ignacio Blanco ve a Fernando García decir esto, pues le propone a la productora del Mississippi irse a Valencia y investigar el tema con Fernando García. Entonces, se traslada a Valencia, llama primero a Fernando García y Fernando García le dice, sí, yo estoy. Y él, que le gusta ya os he contado, ¿no?, que a le gustan los temas de color, no de colorín, sino mentir sobre los temas, ¿no?, y dar siempre el enfoque más demencial a los temas, pues entonces le sigue la corriente a Fernando García. No se preocupe, que yo soy un investigador periodista de sucesos muy, muy experto, he trabajado en el caso, allí he sido director, no sé qué. Miente, porque miente, o sea, que nunca fue director del caso. Entonces, se junta con él y regresa a Madrid, Juan Ignacio Blanco, y dice, me voy a ir a Valencia a investigar este tema porque resulta que el padre dice, está seguro de que, y tiene pruebas, dice, no miente, ¿no?, dice, tiene pruebas de que a sus hijas no la han podido matar Antonio Anglés y Ricard. Entonces la productora del Mississippi le dice, muy bien, si te quieres ir allí, pues vete, búscate la vida. Nosotros no te pagamos ni un duro, le dicen, ¿no? Porque a le pagaban una nominilla al mes, pero claro, te tienen que pagar también los viajes. Y propuso irse allí un mes o 2 investigando el crimen de las niñas, ¿no? Entonces dice, no, vete tú allí. Llega a Valencia y le dice a Fernando, fíjate, la productora del Mississippi no quiere pagarme. Y Fernando García le dice, tú nada. Esto, ningún problema. Tú te quedas en mi casa, yo te doy de comer, te doy de todo. Así es como fue la historia, ¿no? Entonces se queda allí y claro, como el otro está pagando, pues tiene que seguirle, Juan Ignacio Blanco tiene que inventarse este tipo de historias, ¿no? ¿Qué hace Juan Ignacio Blanco en principio? ¿Qué hace? Piden el sumario al Fernando García y Juan Ignacio Blanco piden el sumario al abogado de Fernando García, y les facilita el sumario del caso. Y una vez que tienen el sumario, ¿qué hace Juan Ignacio Blanco? Manipular el sumario. Un sumario es la cosa más fácil de manipular del mundo, pero muy fácil de manipular, ¿no? Muy fácil. Entonces, solo sacan datos del sumario que introducen dudas de un sumario. Cualquier sumario, un sumario muy sencillito, es muy fácil de manipular, porque un sumario no es una pieza de lectura para periodistas, no lo es una cosa judicial, ¿entendéis? Es decir, entonces, en un sumario recoge los testimonios de todas las personas que han sido testigos de un hecho. Y todos, y todo eso tiene que figurar ahí en el sumario. Pero claro, muchas personas que han sido testigos de un delito, uno puede encontrar un detalle y otros pueden contar otros detalles distintos, contradictorios con los de otros testigos. Y entonces, eso el juez lo sabe que el juez no le da importancia, el juez no dice, ¿por qué? Bueno, sí, se lo puede plantear en determinado momento si la cosa
va por ahí, ¿no? Porque la policía es lo primero que dice. Sí, si las contradicciones son muy evidentes... Sí, pero que esté si reflejado, que esté reflejado no significa que sea la verdad absoluta. Simplemente está reflejado en el sumario, claro. Es que siempre pongo un caso muy sencillo para explicar esto del sumario. Mira, si somos... Ya se lo puse a Edgar también, que creo que lo entendieron. Si nosotros, Nostra TV, Edgar y Pedro Avilés hemos sido testigos de un accidente en la calle, hemos sido testigos de ese accidente, seguramente puede ocurrir que yo haya visto el coche que agredió a otro era de color rojo. Puede que Nostra TV haya visto el coche de color marrón y puede que Edgar lo haya visto de color verde. Puede ser, porque cuando suceden unos hechos tan repentinos y tan terribles, ¿no? La gente pensamos que hemos visto las cosas de una manera y nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene que figurar en el sumario. Y no lo hemos hecho con mala intención. Ahí no hay mala intención. Tú has pensado que el coche era marrón, Edgar piensa que era verde y yo pensaba que era rojo el coche. Entonces todo eso figura en el sumario. Ahora llega Juan Ignacio Blanco y dice, o un Juan Ignacio Blanco, ¿no? Cualquiera, y dice, ¿por qué Pedro Avilés dice que era rojo si Nostra TV dice que era de color marrón y Edgar dice que era verde? ¿Quién miente ahí? ¿Qué interés tienen en mentir? Pum, ya está manipulado el sumario. Aquí te he puesto un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Ahora tú calcula un sumario como es el de Alcácer con la cantidad de testigos que se han llamado para interrogarlos, ¿no? Y que incluso se han autocorregido en el... Las declaraciones figuran ahí en el sumario, tienen que figurar. O sea, el juez no va a decir, no, esta declaración que no figure, porque no, figura todo, ahí figura todo. Porque ya digo que un sumario no es una cosa para leer periodistas y gente inexperta que no tiene ni puta idea, como la mayoría de frikis de estos, que no tienen ni puta idea y han leído solo el sumario de Alcácer. Es decir, nosotros hemos leído muchísimos sumarios. Estamos hasta las pelotas de leer sumarios, ¿vale? Y los sumarios son una cosa muy ardua, y muy pesada, ¿no? Y entonces, pero claro, un sumario es para que el juez determine si lleva a juicio a un tipo o no. Ahí están las pruebas metidas, ¿no? Porque el juez determina que se hagan ese tipo de pruebas para determinar si puede llevar o no a determinado sujeto a sentarlo en una sala para enjuiciarlo, ¿no? Entiendo. Incluso quería comentar algo del tema de la camioneta. Por ejemplo, ahí hay una enorme polémica, ¿no? Porque la señora que vio cómo las niñas ingresaron a una camioneta, primero decía que era de una camioneta de 4x4, o sea, de que pueden ingresar 4 personas, y luego resulta que en el juicio cambió su versión y demás, y muchos intuyen de, es que los poderosos la amenazaron a ella, ¿no? Pero no es eso, es el tema de la memoria, o sea, nuestra memoria no es tan buena, entonces vimos algo, pero luego lo recordamos de otra manera, y mira, resulta que no era así, sino que era de la otra manera, ¿no? Entonces no tenemos memoria fotográfica en ese sentido, ¿no? Pero aún así todo ese tipo de detalles se añaden en el sumario, aunque vayan cambiando con el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea que, pero claro, ya te digo, si llega alguien, un soplagaitas como Juan Ignacio Blanco y coge su sumario, ya te digo, lo puede manipular, y fue lo que hizo, manipularlo, ¿no? Yo ya te conté que está por ahí todavía rondando sumario V.20, ¿no? Hostia. Es el tema del Alcácer, ¿no? Yo me monto de risa, de verdad, con estas cosas. Y nuestro error... Sí, quería comentar algo muy rápido del tema del clan de la moraleja. Hay un personaje que yo no había quedado en cuenta, que era el tercer hombre, que era la persona que investigaba en la calle y que ayudaba a Juan Ignacio y a Fernando García, ¿no? Que es Paco Emilio, que recientemente en Dimensión Límite lo entrevistaron, ¿no? Ya había salido él en el documental de Netflix, pero no me había fijado mucho en él, y es un personaje muy importante. Y él, bueno, terminó pues también decepcionándose de Juan Ignacio, incluso le pareció una barbaridad cómo se hicieron eco ellos de la historia, ¿no? Del famoso clan de la moraleja. Y esta historia del clan de la moraleja pues nace de señor José Moisés Domínguez, ¿no? Empresario y el hombre que elaboró la historia
el clan de la Moraleja, ¿no? Junto a Alejandro Zupeña, que fue ginecólogo, otro de los que elaboró el bulo de la Moraleja. Y es que ellos estaban pues peleados con los que mencionó en la lista, ¿no? Entonces la manera de hundirles de manera mediática era de darle a Juan Ignacio Blanco y a Fernando esa historia, ¿no? Entonces dieron los nombres, han hundido su reputación. Básicamente ahora a todas las personas, pues por ejemplo al señor este que estaba en Telefónica, pues lo ven como alguien malo, incluso lo han relacionado con Bar España, o sea, cómo empieza a saltar de Alcázar hasta con Bar España, y he escuchado a gente hablar hasta relacionarlo con el espía Royuela. O sea, ya todas las conspiraciones que salen en España lo van metiendo allí, ¿no? Antes no lo meten en Pizzagate porque no tienen constancia de que haya ido a Estados Unidos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Estos dos personajes le hunden la reputación al señor de Telefónica, ¿no? Y también, y como estaba dentro de ese tiempo la película de Tesis de Alejandro Amenábar, en uno de los lugares que tenía el ginecólogo rentado, se hace la película, pues bueno, todo eso se va mezclando y demás, y todo eso. Y hay que decir que Alejandro Amenábar luego posteriormente hace una película sobre el pánico satánico, que a muchos de los entusiastas de la conspiración no les gustó, pero que a mí me parece una película súper recomendable, y bueno, le pido a la gente que la vea porque, pues, prácticamente Alejandro Amenábar en su personaje pone a una especie de Juan Ignacio Blanco, pero con la diferencia de que el personaje de protagonista de la película se da cuenta de que la chica que reportaba los supuestos rituales y demás, todo eso, pues tenía un as bajo la manga, ¿no? ¿Cómo se llama la película, perdón? Se llama Regresión. La de Alejandro Amenábar. Y por la época, efectivamente. Y la otra se llama Tesis. Tesis, sí. Que es de la época de los temas de Alcázar, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, claro, aprovechó eso también. Y con respecto a lo que estabas diciendo al principio de toda esta charla en Nostra TV sobre el tema de los vídeos, ¿no? Que dice que te pasaron unos vídeos que no eran... Sí. Claro, evidentemente no eran, porque los vídeos esos no existen. Nosotros lo sabíamos desde el principio. Cuando Juan Ignacio habló de los vídeos, nos montábamos de risa. Estoy hablando ya del año 95 por ahí, ¿no? Pero nos montábamos de risa. Yo ofrecí 1 millón de euros, en el Confidencial. El Confidencial se puso en contacto, me parece que a los 29 años o 20, hace unos 3 años o 4. Se puso en contacto con los que habíamos estado, los periodistas que habíamos seguido el tema de Alcázar entonces, ¿no? Y me contactaron a mí también. Entonces, en ese momento yo, fíjate si estoy seguro de que los vídeos no existen, que ofrecí, y ahí está en el Confidencial, si tecleáis en Google 1 millón de euros por los vídeos de Alcázar, en el Confidencial os sale las declaraciones que sacaron mías, ¿no? Y yo dije entonces que yo ofrecía 1 millón de euros, a ver si alguien me presentaba esos vídeos. Tan seguro estoy, fíjate, de que no existen, que ofrecí 1 millón de euros. Podéis decir, este tío se está jugando, que alguien le llegue con el vídeo. Claro. Bueno, pero bueno, han pasado 4 años y a mí recientemente... Y ahora ya repito que si alguien se presentara con un vídeo, con el tema de la IA, es fácil de organizar cualquier tal, o sea que no. Está claro. Pero ya, después de 4 años, ya no ofrezco ese 1 millón de euros. Está claro que ya no. Desde la IA ya no ofrezco nada. Pero es evidente que cuando murió Juan Ignacio Blanco yo ofrecí ese 1 millón de euros. Digo, a ver, y tal, ¿no? Fíjate que Juan Ignacio Blanco dijo que cuando él se muriera iba a poner a disposición de la gente. Sí. Metió a un cura ahí de por medio que dice que es el que se lo dio y no sé qué. Nosotros, como conocíamos a Juan Ignacio Blanco, nos montábamos de risa con sus inventos, ¿no? Y cantar esas tonterías que decía, ¿no? Y ya digo que el único mérito, ya te lo dije a ti, Edgar, que el único mérito que tiene Juan Ignacio Blanco es que sabía hablar muy bien delante de la televisión, aunque habla como un macarra, ¿no? Habla como un macarra, no tiene formación el tipo, ¿no? Pero es un tipo que sabe. Y ahorita le acabo de pasar a me llama poderosamente la atención, dice, cuando ya dice eso, me llama cuando yo escucho a alguien decir me llama poderosamente la atención, me entra grima ya, ¿vale? Me da grima. Le pasé a Nostra ahorita es que no estoy viendo la pantalla de Twitch. En Telegram. No sé si lo puedo poner un tweet.
en donde, bueno, una chica que es bastante dividente de la versión de Juan Ignacio, le preguntó, ¿no?, a Juan Rada, ¿no?, cuando Juan Rada fue en el año 2022, sobre, bueno, sobre Juan Ignacio Blanco, si era periodista y demás, y él le comentaba de que Juan Ignacio no tenía la carrera de periodismo y que era estudiante, pero no finalizó. En el caso trabajó como reportero. No era ni estudiante, nunca llegó a estudiar periodismo, o sea, no fue estudiante jamás. Qué fuerte. No la empezó. Yo te digo, es uno de estos que se presentó en el caso como, yo tengo muchas historias que contar, tengo detrás, porque además sé de gente que es muy corrupta, no sé qué. Empezó a contar ese tipo de cosas y dije, no, pues trae las historias. Y una de las historias fue por la única vez que se condenó al caso, y lo perdió el caso por mentir, que fue el tema del marqués que tenía leones que se follaba la niña. Qué barbaridad. No, rápidamente, para la gente que esté escuchando, ¿no?, es que cuando habla del caso, yo tengo 47 años, yo no he llegado a leer ese periódico, pero yo recuerdo a mi hermana mayor, que era una fan de ese periódico. Es un periódico que solo se dedicaba, corrígeme si me equivoco, a comentar temas de asesinatos y crímenes, resolver y cosas así. Que era un periódico de sucesos. Solo sucesos, exacto. Nació en el año 56, Me acuerdo que mi madre la regañaba, o eso se contaba en mi casa, le decía, ¿por qué lees esas cosas? Solo lees esas cosas, qué morbosa eres. Pero a ella le encantaba ese medio. Te voy a contar así rápidamente, porque me enrollo como la hostia. Bueno, intentaré no enrollarme. Cuando yo entré a trabajar al caso, que fue en el año 87, faltaban 3 años para que cerraran el caso. Trabajé los 3 últimos años allí en el caso. Bueno, cuando entré a trabajar porque yo tenía entonces 30 años. Entré a trabajar porque necesitaba trabajar. Pero claro, yo pensé, joder, voy a tener que contar mentiras aquí, la de Dios, porque el caso tenía fama de ser un periódico amarillo, Pues joder, me llevé una sorpresa súper agradable en cuando empecé la primera semana de entrar a trabajar allí. Porque había un cuerpo de reporteros que, 10 o 12 reporteros estábamos allí entonces, que cada uno viajaba a un sitio distinto de España a hacer un reportaje. Y estaba 2, 3, 4 días investigando el tema y siguiendo el tema. Todo el mundo, Y pronto descubrí que eso hacía que los reportajes se salieran con más detalles, porque hablábamos con todo el mundo. Claro. Con todo el mundo. Hablabas con el padre de la muerta, con el novio de la muerta, con el padre del asesino si era conocido, con el amigo del asesino si eran conocidos, con el cura que los bautizó, con todo el mundo hablábamos, ¿entiendes? Y en muchas ocasiones llegábamos nosotros a determinar quién podía ser un asesino, en determinado momento. En algunas ocasiones se nos dio el caso. Por eso, y en interview, porque investigábamos los casos en 3 o 4 días nada más. Pero claro, 3 o 4 días no son los meses que tiene la policía para investigar los casos, ¿no? Bueno, entonces, me sorprendió el caso porque aquello era una auténtica escuela de periodismo de investigación, básico. Quiero decirte, porque nosotros hablábamos con todo el mundo, Hablar con todo el mundo, ¿qué significa? Contrastar, que es lo que un periodista debe hacer. Es decir, no nos valía solo con la versión de la familia del muerto. Queríamos también la versión de la familia del asesino, ¿vale? Si era conocido, del homicida. Entonces, eso lo hacíamos ahí en el caso. Y luego hablábamos con los forenses que nos decían, el tipo mató a su mujer de 35 puñaladas. Y nosotros contábamos 35 puñaladas, que nos lo había dicho el forense, enseñándonos la foto de la muerta. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 los agujeros que tenía la muerta o el muerto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente nos decía, coño, ¿cómo sabéis vosotros que cómo sabéis que tenía 67 puñaladas? Pues sí, porque nos lo dijo el forense, hostia, si no, nosotros eso no lo inventábamos, ¿no? Es decir, que el caso fue un periódico muy amarillo, la verdad es que sí, porque además sacábamos fotos de los muertos, unas fotos terribles, ¿no? Y que ya en interview no lo hacíamos, Y era una auténtica escuela de investigación. Y otra cosa importante que me viene a la cabeza es que nosotros no éramos morbosos. O sea, para ser periodista tú no puedes ser morboso, porque si eres morboso ya estás de una parte, ¿no? La parte del morbo. Como Juan Ignacio Blanco le encantaba el morbo. Pero eso un periodista no lo puede hacer. Es decir, nosotros éramos cero morbosos, cero.
Y todas las semanas hacíamos un muerto, ¿eh? Durante 17 años yo estaba haciendo un muerto por semana. Y con Montoro 13 años, ¿eh? Con mi compañero Montoro. 13 años, todas las semanas un muerto como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Entonces, ya teníamos mucha experiencia detrás, ¿no? Y no éramos nada morbosos. No puedes ser morboso si eres periodista de sucesos. Si eres morboso ya lo llevas crudo, ya no vas a ser un buen periodista de sucesos, ¿no? Y si te echas a llorar tampoco vales como periodista de sucesos, tampoco puede ser, ¿no? Tú no puedes implicarte en los temas que haces. Como la policía tampoco se implica en los temas, ¿no? Es decir, se implica porque quiere saber en determinado momento, siempre, ¿no? Quiere saber quién es el culpable de un delito, ¿no? Entonces la policía se mete ahí, pero la policía sabe investigar. Ya os he explicado someramente la policía cómo investiga los casos, ¿no? Los investiga porque saben, porque es gente que ha estudiado para eso y sabe. Y nunca jamás se quedan con una versión. La policía nunca jamás se hace una idea preconcebida de ningún caso. Nunca jamás. Nosotros igual. Nosotros jamás hemos hecho una idea preconcebida de un tema. No podíamos hacerlo. Y no éramos morbosos. No se puede ser morboso investigando este tipo de temas. Y decidme qué friki de todos estos o youtubers que salen por ahí no es morboso. Yo. Jamás se me ha ocurrido poner una imagen. Te voy a seguir. No lo digo por la gente que me conoce, lo saben. Jamás se me ha ocurrido. Soy muy delicado, muy cuidadoso con no poner una imagen que pueda ser sensible. Ya no porque... Perdona, morboso no es solamente eso. Morboso es contar las cosas que contó Juan Ignacio Blanco, por ejemplo. No entro en esos temas. Intento ser objetivo y ver contar lo que se está contando, y luego yo tendré mi opinión y aparto mucho mi opinión de lo que es, ¿no? Sí que veo que este periodismo de nueva ola es muy morboso. Sí, bueno, tú coincidirás conmigo porque... Vaya. ¿Pero qué periodismo? El periodismo está muerto ya, está muerto. Bueno, sí, por llamarlo de alguna manera. ¿Te refieres a lo que sacan en televisión o a los youtubers esto? Porque esto no hacen periodismo, esto... No, me refiero a las televisiones en general y a los medios de comunicación en general también. Ya es asqueroso todo, o sea, no... Mira, cuando el suceso se convierte en espectáculo, eso ya no es un género periodístico informativo, ¿vale? O sea, el suceso es un género periodístico informativo. Un suceso no es espectáculo. Ya bastante espectáculo tiene en sí mismo. Bastante espectacular es en sí mismo para que le metas más espectáculo, ¿vale? Un suceso. O sea, coño, que alguien mate a alguien, no me digas tú que no tiene colorín la historia. Sí. Es espectacular que alguien mate a alguien, ¿vale? Porque lo normal es que la gente no vayamos matando a los demás. Si no, no sería noticia. Es decir, el que alguien mate a alguien es noticia porque se sale de lo habitual, ¿no? No hace falta envolverlo más. Sí. Claro, si todos estuviéramos matando a todo el mundo ahora mismo aquí, entonces no sería noticia. Sería lo normal matar a gente. Sí. Pero es noticia porque se sale de lo normal. Entonces, a eso no hay que darle más espectáculo. Ya es bastante espectacular en sí mismo que alguien. Y si sabes los móviles, porque bastante espectáculo ya lleva. Ya es espectacular en sí mismo. Entonces, lo que han hecho las televisiones todas es meter más espectáculo a los sucesos, ¿no? Y desde ese punto de vista, un profesional del periodismo no puede hacer eso. No puede meter más espectáculo a algo que ya es espectacular, como es el suceso, ¿no? Y ya apuntó maneras las televisiones con Alcácer, precisamente, porque un nuevo espectáculo hubo en Nieves Herrero era la que no sé si llegó a pedir perdón, no sé si llegó a pedir perdón y todo, pero hostia, fue lamentable. Fue lamentable. No sé si opinarás lo mismo, imagino, ¿no? Y además en aquel momento estaban naciendo las televisiones privadas, ¿vale? Sí. O sea, ese es otro de los datos que es importante conocer, que en aquel momento estaban naciendo las televisiones privadas. ¿Qué significa esto? Que todas competían con todas por un pedacito de audiencia, ¿vale? Y ya he explicado y explico siempre que un punto de audiencia en televisión en aquellos años eran millones de pesetas. O sea, si un programa tenía un 13% y había otro programa que tenía un 22%, el que tenía 22% se llevaba la millonada de dinero. El Mississippi se llevaba con el Mississippi, Pepe Navarro se llevaba con el Mississippi, te puedes imaginar la cantidad de pasta que se llevaba, en publicidad, para la cadena y para él, para su productora, se llevaba un pastizal. Entonces, claro, le interesaba hacer espectáculo, porque cuanto más espectáculo, más audiencia tienes. Es lo que he contado antes que decía Carl Sagan.
los casos fiables no son interesantes y los casos interesantes no son fiables. No son fiables. Pues esto pasa igual. Incluso, iba a comentar algo rápido, nuestro Pedro y amigos del público, también en Estados Unidos pasa, ¿no? Por ejemplo, el caso Amityville tomó un cariz pues sobrenatural y también se hablaba de que supuestamente era la mafia o que había una relación incestuosa entre Ronald DeFeo y la hermana, y, o sea, hubo un montón de historias pues bastante fantásticas alrededor de Amityville, ¿no? O otros casos, ¿no? Aquí en México igual se hablaba de que las logias masónicas estaban detrás del caso de Diego Santoyo, ¿no? Que fue un tipo y una tipa que asesinaron a unos niños, bueno, que eran la hermana de la chica, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero también hay otros casos, por ejemplo, aquí en México el caso de Paulette, que si buscan en Netflix la miniserie de Paulette, van a entender mucho de ese caso. En mi opinión, sí hubo detrás una conspiración política, ¿no? Sí hay muchos indicios para pensar en eso, ¿no? No me atrevo mucho a hablar mucho porque podría recibir demandas y demás. No es como hablar de los casos de España y demás, pero allí sí hay claramente conspiración política entre el exgobernador del Estado de México en ese entonces y la familia, ¿no? ¿Cómo puede ser que la niña haya desaparecido y luego después aparezca en un lado de la cama, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Prácticamente la plantaron ahí. No conozco el tema, pero parece que tiene colorín eso, ¿eh? Sí, tiene mucha corrupción, sí, y no me animo yo mucho a hablar, les puedo hablar en privado, pero sí, es una cuestión, o sea, en los casos aquí lo que se habla en España, aquí en México pasa y está 100% comprobado, pero la gente civil tenemos miedo de hablar por, ya sabes, ¿no? Demandas, esto, lo otro, y es una cuestión muy complicada. Sí, en todo caso, esto, Edgar, este fenómeno del periodismo así es en todos los países del mundo, ¿no? Los Estados Unidos son los primeros que hacen eso y luego todo el mundo lo repite, ¿no? Y lo copia. Y en Europa es lo mismo, ¿no? No es que el periodismo esté muerto solo en España, está muerto a nivel internacional también, ¿no? Hay cada vez menos y buena información, ¿no? Y porque cada vez pagan menos, o sea, invierten menos en información, los medios de comunicación. Porque informar es muy caro. Informar significa que tienes que trasladar a alguien a los lugares donde están sucediendo los hechos y eso es mucho dinero, muchísimo dinero. Es en viajes, es en dietas, es en hoteles, es en coches de alquiler, es muy caro. Algo que hacían con nosotros, ya te lo conté, que eso lo hacían con nosotros. No solo con nosotros, conmigo y con Montoro, con mi compañero Montoro y conmigo. En Interview estábamos un grupo de 19 o 20, 30 redactores y todos viajamos cada semana, todos, siguiendo cada uno una historia, y todos pagados con hoteles de 4 estrellas, con unas dietas de puta madre, con gastos para los temas, con los hoteles pagados, con los viajes pagados, con todo, y con las invitaciones que hacíamos a gente, contactos y demás, aparte de nuestras dietas, ¿no? Porque las dietas eran solo para comer, para desayunar y comer. Perdón, para comer y cenar, porque el desayuno estaba incluido en el hotel, ¿no? Entonces, informar es muy caro, muy caro. Y lo que se ha hecho con la revolución digital, que yo estoy de acuerdo con ella, quiero decirte que me parece muy bien la revolución digital, tiene más cosas positivas que negativas, ¿no? Es abaratar el tema, es decir, que ya no se manda a reporteros y a periodistas sobre el terreno a cubrir informaciones, ¿no? De hecho, en internacional, la mayoría de reportajes de internacional, incluso en guerras y tal, la están cubriendo periodistas freelance, que se pagan ellos los viajes, ¿vale? Es decir, no tienen ya medios, solo muy poquitos medios envían a 1 a 2 personas a los temas, ¿no? Antes enviaba al redactor, a todo el equipo de producción, me refiero en televisión, un equipo, al de sonido, al de iluminación, al redactor, al productor, enviaba un equipo de 6 o 7 personas a una guerra. Ahora no, ahora ya no, ahora lo hacen, eso por ejemplo lo hacen chavales que les va la marcha y se lo pagan ellos los viajes, ¿no? Son freelance, que trabajan así. Si no viene Agencia F, a que te venga Agencia F con la noticia, copias, pegas y andando. Y ya está. Y así ves los mismos titulares y la misma redacción en todos
las noticias que lees, cambiando 4 o 5 palabras. Digo, Claro. pero si es que me da igual leer un periódico que otro, estoy leyendo exactamente lo mismo, más allá de las opiniones. Bueno, pues por no quitarte mucho más tiempo, Pedro, darte las gracias por cedernos tu tiempo y compartir tu experiencia con nosotros. Hay gente en el chat que puede estar de acuerdo, otros que no. Bueno, aquí Claro, las mentalidades de aquí cada uno Habrá son libres. muchos que se estén cagando en mi puta madre directamente. No, tanto no. Ya te lo digo. Porque Tanto no, pero bueno, hay gente que discrepa y bueno, yo lo respeto todo, pero yo le doy validez al testimonio de Pedro porque ha estado allí, joder. Y lo que nos está contando ahora es que antiguamente se hacía periodismo, no lo que se hace ahora. Entonces, pues bueno, yo le di credibilidad a él y luego yo seguiré teniendo mis dudas o no mis dudas, pero lo que dice él, pues a mí me vale. No sé si quieres añadir, Edgar, que perdóname que te he tenido ahí con un segundo plano. Yo quería añadir si quieres añadir algo y comentar algo, todo tuyo. Sí, 2 comentarios nada más. Una aclaración, hay un señor en Inglaterra que tiene muchos yetes y demás, que recuerdo que una vez hizo un programa sobre esto, ¿no? De Alcázar, ¿no? Y decía, ¿no? Que Juan Ignacio Blanco y Fernando García siempre estuvieron unidos hasta que falleció Blanco, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? Luego te pasaré el enlace del documental que hicieron en el canal No, en donde explican cómo cuando Blanco iba a ser la Fundación Niños de Alcázar, pues bueno, empieza a haber problemas con la cuestión económica, ¿no? Básicamente, y eso está en el reportaje, Fernando y Juan Ignacio, pues se llevan la pasta, no ayudan a otras familias que también tienen casos de niñas desaparecidas o niños Y que desaparecidos. los llevaron a los tribunales, estuvieron acusados, perdona, Edgar, que te interrumpa, los llevaron a los tribunales por esto, Sí, efectivamente, sí. Por la Y fundación. entonces ahora sí, por la Fundación Niños de Alcázar, claro. Entonces ahí es donde se generó la ruptura entre Juan Ignacio y Fernando. Y si escuchan el primer episodio del programa de Dimensión Límite, en donde se escucha una sesión de preguntas y respuestas que David Cuevas no publicó en su tiempo, porque Juan Ignacio dijo un montón de barrabasadas. O sea, si ya las decía en público, en privado era absolutamente peor, pone a Fernando García a caer de un guindo, ¿no? Directamente. Entonces, respondiendo, ¿no? A este chico que vive en Inglaterra, no, definitivamente tuvieron problemas entre Juan Ignacio y Fernando, y eso, ¿no? Ahora sí que le recomiendo al público los programas estos de Dimensión Límite, porque lo que cuenta Paco Emilio, que fue colaborador muy cercano de Juan Ignacio, lo que comenta también Manuel Carballal, que casi golpea literalmente a Juan Ignacio, porque decía Manuel Carballal a Juan Ignacio, yo no tengo, digamos que, pareja, hijos y demás, dame el video y yo asumo las consecuencias a que me vayan a matar, ¿no? Y no le cedió la evidencia ni nada por el estilo, ¿no? Entonces eso me parece bastante sorprendente, ¿no? Creo yo que cualquier tipo de persona que ha tenido información comprometida de otra, pues ahora sí que quisiera tener, ¿no? Esa oportunidad de, mira, se la voy a dar a fulanito para que investigue y él o ella de esa información, ¿no? Y yo no, digamos que no me tiren el marrón, ¿no? Ahora sí que Juan Ignacio Blanco tenía esa oportunidad y nunca lo hizo. Y eso se debe porque no tenía el video. O sea, todo eso desafortunadamente ha sido una invención de él, ¿no? Y no es hablar mal de alguien que haya ya fallecido, ¿no? No, eso lo dijimos cuando él estaba en vida y cuando ahora ha fallecido, ¿no? Y creo yo que la pelota está en la cancha de los familiares de Juan Ignacio Blanco, ¿no? Si, no creo que me estén escuchando, o igual sí, pero si la esposa o familia de Juan Ignacio Blanco tienen el video, pues darlo a las autoridades o mostrar evidencia de ello, ¿no? Porque cambiaría la historia de España, ¿no? Debo insistir, que si tuvieran el vídeo se habrían llevado 1 millón de euros de mi parte ya, ¿no? Claro. Y se hubiera resuelto, Hace resuelto el 4 caso, años como ya ellos casi dicen. Sí. que ofrecí ese 1 millón de euros, ¿no? Es decir, yo soy la mujer de Juan Ignacio Blanco y tengo ese vídeo y me meto a mí mismo, me hace meterme el vídeo por la boca, ¿entiendes? Y encima le tengo que pagar 1 millón de euros. Hace 4 años que yo ofrecí 1 millón de euros y no, es que no hay vídeo, joder, es que no hay vídeo. No hay vídeo, claro. No, y como ya me he explicado, pues no. Y bueno, eso era el comentario que quería dar. Y el segundo comentario
era de que, bueno, muchas gracias, Pedro, por aceptar la invitación. Y es eso, ¿no? O sea, el periodismo ese que tú ejerciste, o por ejemplo el que está ejerciendo Ulises Osaeta, que yo lo entrevisté en un programa, que es un periodista mexicano, de los pocos periodistas que toca temas importantes, porque ahora tenemos tipos supuestamente periodistas en televisión, en TV Azteca y en Televisa. Hay uno que se llama Broso, que se viste de payaso y demás, que mucha gente aquí lo ama, pero a mí no me gusta nada, porque antes, o sea, el presidente que actualmente está en México, antes el tal Broso le hacía la pelota y ahora ya lo critica, y digo yo, pero cuando le hacía la pelota, debido a porque le hacía la pelota antes, pues llegó a la presidencia, ¿no? Entonces hay que recordar eso, ¿no? Pero sí, o sea, ahora sí que esos periodistas como tú, Pedro, como Ulises, que eso, ¿no? Dicen las cosas de manera vehemente, aunque sea políticamente correcto, me agrada, porque Sí, pero, en la actualidad perdona, hay yo mucha digo las corrección cosas política vehemente dentro del periodismo. ahora, después de 30 años de estar hasta las pelotas de este tema y de la cantidad de frikis estúpidos que salen por ahí, que todos me insultan, me insultan. Y todos van ad hominem. ¿Sabes lo que es eso? Es decir, que ya no me insultan, Sí, sí. no me debaten con argumentos, porque los argumentos, tampoco tiene tantos argumentos en este tema. Yo creo que los que se dedican a revisar este tema es que quieren su minuto de gloria, ya directamente. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se llama este abogado que hay por ahí que dice que es criminólogo también? Que está investigando y está pidiendo al juez que saque más temas y no sé qué tal, que investigue más temas. No van a sacar nada más del tema del Alcácer. Si es que el tema del Alcácer ya no da más. O sea, quiero decirte, ya he dicho lo del hueso que encontraron, eso no tiene ninguna trascendencia para el tema, para investigar nada, ¿no? El que encuentre un hueso ahora. Eso lo único que demuestra es que en aquel momento la Guardia Civil no hizo un cribado bueno de la tumba. Además, la tumba aquella estaba llena de 3 cadáveres amontonados uno encima de otro. Después imaginar si tiene que haber huesos todavía allí, si vamos, O sea, tiene que haber. Y es que el tema de la negligencia incluso está presente en la actualidad. Por ejemplo, ayer le estaba preguntando a Miguel Botella, ¿no?, que es antropólogo forense, sobre el caso de José, creo que se llama José Bretón. Corríjanme si me estoy equivocando, sí. perdón. De los niños, sí. Sí, Bretón, que desafortunadamente asesinó a sus hijos, quemando el lugar y demás, todo eso. Al principio la forense que le tocó el caso decía, no, son huesos de animales. Y llega Miguel Botella y le corrige la plana y le dice, no, son de humanos por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, incluso en casos actuales hay negligencias fatales, ¿no?, que terminan influyendo en los casos. Y eso ocurre en España, en los Estados Unidos, en México, aunque hay que decir que en Estados Unidos juegan ellos en Champions League, porque ya hasta han resuelto casos que eran cold case del año 71, de los 60 y demás, nada más con el ADN, ¿no? Entonces, digamos que en Estados Unidos sí, de verdad, ellos ya están jugando en Champions League directamente al nivel del Real Madrid o el Manchester City, ¿no? Mientras el resto de países estamos al nivel del Manchester United, aspirando a ser grandes, ¿no?, básicamente en el tema de la investigación criminológica. Bueno, la policía española trabaja muy bien, Los grupos de la policía, evidentemente, los grupos de homicidios, de los de la Policía Judicial, la Guardia Civil, trabajan muy bien, trabajaban muy bien entonces ya, Pero claro, no tenían los medios que se tiene ahora. Ahora hay más medios ya, ¿no? Y la policía española investiga, los homicidios investigan muy bien y descubren muchísimos crímenes que no nos enteramos porque no salen en la prensa tampoco, ¿no? Y sí, aquí también se hace una buena investigación criminal, claro que sí. Y en el tema de Alcácer no se cometieron muchos errores, sinceramente, ¿no? Para determinar quiénes eran los asesinos y llevarlos a juicio, no se cometieron tantos errores. Es que a mí me flipa cuando la gente dice, es que es una chapuza, y no sé, ¿qué chapuza de investigación? Si encuentran los cadáveres un día, al día siguiente está detenido, podrían haber detenido a los dos, a Antonio y a Ricard, a los dos, ¿no? ¿Qué coño de chapuza? ¿Eso es una chapuza de investigación? No me jodas. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso no tiene colorín, ¿no? El hecho de que se encuentre a los dos chorizos, que los chorizos han matado a estos tres, eso no tiene colorín. Tiene colorín lo que dicen los frikis. Lo que dicen los frikis vende más, ¿no? Vende más. Y
Los frikis no son periodistas, ni son investigadores, ni son criminólogos. No lo son. Es decir, son gente con ganas de sus 5 minutos de fama, nada más. Se entiende. Por ejemplo, Pedro, perdón, nada más un comentario final. Sí. Nada más una acotación. En los lugares en donde nos movemos Nostra y un servidor, pues hay muchos chicos que dicen, es que yo soy un gran investigador y estoy en contacto con la policía y no sé qué, Sí. Y es uno de estos personajes es estos de los que hablan de Alcácer y de Bar España Y que demás. tienen hasta una escuela de investigadores, he oído que tienen. Digo, toma ya. Digo, joder, o sea, no lo sois, pero Claro. montáis una escuela para... Madre mía, lo que va a salir de ahí. Claro, Sí. entonces estos personajes con toda esa historia y demás, pues bueno, tienen un montón de fans, pero lo que a mí me parece sumamente grave es que ellos normalicen el tema de, mira, como yo soy investigador, puedo ver imágenes forenses o imágenes de crímenes contra niños, ¿no? Entonces eso me parece muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo No saber saben si esto... ni leer un sumario. Joder. No saben ni leer un sumario. Es decir, que no saben leer un Claro, sumario. es que si no saben leer un sumario, ¿por qué van a estar haciendo el trabajo que debe hacer la policía, ¿no? Y incluso, por ejemplo, yo antes tenía esa amiga que yo le trataba de hacer entender a ella de que, oye, el libro de Juan Ignacio Blanco con las imágenes forenses está mal. Incluso le decía, tú tienes hijas, o sea, ¿te gustaría que tus hijas aparecieran en toda la prensa y que todos tuvieran el libro en PDF? Y no me parece ni medio normal eso, ¿no? Creo yo que hay que tener empatía en ese sentido. Sí. Es completamente absurdo, de verdad, es completamente absurdo. Totalmente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que tenemos a Jaume esperando ahora que va a entrar. Y nada, Sí, Pedro, perdón. Pedro, darte las gracias de nuevo. Sí, Y si quieres añadir algo más, te regalo el micrófono, como yo digo siempre. Toma, es tuyo. Y Yo lo único que quiero añadir es que pediros perdón porque me he enrollado muchísimo. Para nada. Y nada más que estaba hablando yo todo el tiempo, vamos, evidentemente, ¿no? Y os pido perdón por eso, ¿no? Que no ha sido un diálogo, sino que ha sido prácticamente un monólogo mío, ¿no? Contando el tema de Alcácer, lo que yo sé del tema de Alcácer, y fundamentalmente que me aburre muchísimo ya el tema, me aburre una barbaridad. Te entiendo. Es decir, pues nada, no, para nada, ¿eh? Si has venido aquí para que te escuchemos, o sea que te doy las gracias por habernos contado todo esto. Pues nada, chicos. Gracias a ti por haberme invitado. A ti por haber aceptado la invitación. Gracias, y lo que te he dicho antes, compartir la experiencia. Edgar, ¿algo más? Por último. No, nada más sería eso y muchas gracias, Nostra. Ahora sí que la verdad que eres un valiente, porque creo yo que cualquier persona que hace programas y demás sería más fácil hablar de la versión oficial, pero la verdad que mi enhorabuena para ti y mi respeto. Muchas gracias. Haciendo amigos, ya sabes, aquí en el canal. Bueno, pues yo me quedo que tengo doblete ahora que viene Jaume Farrerons. Vamos a hablar de otros temas. Y me salgo yo de la llamada. Quedaros vosotros ahí hablando si queréis, pero yo me salgo ya de vosotros, ¿vale? Sí, yo un abrazo, también voy a colgar. Un abrazo grandísimo, Pedro. Muchísimas gracias. Un abrazo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensabas? Todo así que me las sudas. No negra, mamón. Paseo lúgubre por albores de sueños que acaban en pesadillas. Vestigios de Roma Santa quisieron teñir mis noches de pupilas amarillas. Hoy mi alma sufre en chilla y que aguante tiene la hija puta como un samurái haciéndose el seppuku, clavándose su cuchilla. Orgulloso de mis capos, capitanes y soldados, orgulloso de mi grupo. Valores que me aportan si sabes que por ti mato. Si hace falta reconforta, esto vale cosa nuestra, mano negra tío va. Lo demás ya no me importa. Por eso es lícito querer humillarte, para luego a tomar por culo mandarte. Si has acudido solo para mofarte, no te sorprendas si te parten tus partes. No te confundas, yo no me creo importante, me creo constante. Si me veo delante del típico ignorante que se cree interesante y da el cante, contando mamonadas que seguro ha visto en pelis cuando todos nosotros lo tuvimos que vivir antes. Seguimos firmes, pese a quien le pese. Ya me entrenaron para que no me mintieses.
Me enfrentaron con la muerte 5 veces. Hoy hago tratos con burakus japoneses. Soy un agente libre, me rijo por el bushido. Mi libro favorito se titula Hojas ocultas. Supe cómo murió Jason Cardona en Medellín y mudo me quedé al ver quién cargo con las culpas. Hoy digo chúpala, si es la única canción que conoces de Dogma. No me creo Snoop Dogma, el estilo vieja escuela. Se cuelan secuelas de sanguijuelas que solo ya desinforman. Tengo las rodillas rotas y aún así me siento en forma. Veo a mi alrededor que mis ojos conforman. Su visión del mundo va y por eso me informan. Por norma, mano negra, las palabras no adornan. Escribiendo con mi gente buenas netas, la verdad es coger una base y maltratarla sin piedad. Es una decisión mía, tía. Hoy voy a convertir tu egocentría en la pura realidad. Cualidad que tengo cuando vengo y me mantengo. Si sostengo y no me abstengo nunca de mis propias paranoias. Versatilidad que obtengo, me entretengo en mi devengo. Pa' ti todo lo que tengo y sin tu nombre sopla pollas. Keep it real. ¡Ya cagaron! ¡Otra vez te has cagado! ¿Qué te pasa? ¿Qué pensabas? Todo así que te la sudas. Negra mamón. Miramos aquí una pelea. Paseo lúgubre por albores de sueños que acaban en pesadillas. Vestigios de Roma Santa quisieron teñir mis noches de pupilas amarillas. Hoy mi alma sufre y chilla y que aguante tiene la hija puta como un samurái haciéndose el seppuku, clavándose su cuchilla. Orgulloso de mis capos, capitanes y soldados, orgulloso de mi grupo. Valores que me aportan, si sabes que por ti mato, si hace falta reconforta. Esto vale cosa nuestra, mano negra, tío, va. Lo demás ya no me importa. Por eso es lícito querer humillarte, para luego a tomar por culo mandarte. Si has acudido solo para mofarte, no te sorprendas si te parten tus partes. No te confundas, yo no me creo importante, me creo constante. Si me veo delante del típico ignorante que se cree interesante y da el cante, contando mamonadas que seguro ha visto en pelis cuando todos nosotros lo tuvimos que vivir antes. Seguimos firmes, pese a quien le pese. Ya me entrenaron para que no me mintieses. Me enfrentaron con la muerte 5 veces. Hoy hago tratos con burakus japoneses. Soy un agente libre, me rijo por el bushido. Mi libro favorito se titula Hojas ocultas. Supe cómo murió Jason Cardona en Medellín y mudo me quedé al ver quién cargo con las culpas. Hoy digo chúpala, si es la única canción que conoces de Dogma. No me creo Snoop Dogma, el estilo vieja escuela. Se cuelan secuelas de sanguijuelas que solo ya desinforman. Tengo las rodillas rotas y aún así me siento en forma. Veo a mi alrededor que mis ojos conforman. Su visión del mundo va y por eso me informan. Por norma, mano negra, las palabras no adornan. Escribiendo con mi gente buenas netas, la verdad es coger una base y maltratarla sin piedad. Es una decisión mía, tía. Hoy voy a convertir tu egocentría en la pura realidad. Cualidad que tengo cuando vengo y me mantengo. Si sostengo y no me abstengo nunca de mis propias paranoias. Versatilidad que obtengo, me entretengo en mi devengo. Pa' ti todo lo que tengo y sin tu nombre sopla pollas. Keep it real.